Gracias, Padre, te damos por esta mañana, por este día tan hermoso, porque aquí estamos reunidos, reunidas en tu nombre, y tú dices que donde hay dos o más reunidos, invocando tu nombre, en medio de nosotros estás. Y gracias, Señor, porque sabemos que la tecnología, tú has permitido esa tecnología. Dice en tu palabra que cuando se acercan los últimos de los últimos tiempos, que la ciencia avanzará tremendamente. Y eso ya lo vemos ahorita, Padre, porque tú tienes prisa, porque tu palabra llegue a todos los rincones del mundo. Y pues ahorita vemos que por el internet y por las ondas, ¿verdad? Del aire, sabemos que tu palabra, cuando alguien habla, cuando nosotros hablamos tu palabra, sigue reverberando y no tenemos ni idea a dónde va a llegar lo que nosotros estamos diciendo en tu nombre. Así que tenemos que tener cuidado con todo lo que sale de nuestra boca. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nosotros por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que aclares nuestra mente, todo nuestro entendimiento, quita las vendas de nuestros ojos para poder oírte, verte claramente. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, pues seguimos ahora, estamos viendo en la carta a los Efesios, como siempre decimos, los primeros tres capítulos, ¿qué es lo que hacen? Pues nos sitúan en quiénes somos nosotros. Ahorita en este mundo tan falto de identidad, pues es muy importante. Primeramente, nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con el Padre es la que nos da identidad. Y bueno, pues sabemos, ya lo sabemos, por eso hay tanto ataque en contra del padre, de la paternidad, ¿verdad? Las mujeres ahorita dicen que no necesitan al hombre para nada, pues yo digo, pues de dónde salieron ellas, ¿verdad? ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde salí yo? Pues tiene que ser de un hombre y una mujer. Entonces, siempre hemos sido copartícipes el hombre y la mujer en la generación de vida. El que da la vida, obviamente, es Dios, ¿verdad? Porque nosotros ni cuenta nos damos. Pero fíjense que después de eso, que Dios nos da esa identidad de quiénes somos sus hijos, que ahorita vamos a ahondar en ese concepto, vienen las relaciones interpersonales. Dios es un Dios que le importa mucho las relaciones entre las personas. Obviamente la primera relación que Dios se ocupa es entre nosotros y Él. Por eso los primeros cuatro mandamientos de los 10 mandamientos es nuestra relación con Él. Y obviamente del 5, que es el parteaguas, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y bueno, de ahí para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces imagínense, si ahorita nos están bombardeando que el hombre es el antagonista, es el enemigo de la mujer, ¿verdad? El hombre violador, y hasta hacen canciones del hombre violador, el hombre patriarcal que sujeta a la mujer, que no la deja progresar, no le da oportunidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense, ahí el quinto mandamiento, que es el mandamiento con promesa, que honres a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Allí, ¿qué es lo que está haciendo? Destruyendo nuestra bendición, ¿verdad? Entonces, fíjense, gracias a la fe que tenemos en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Desde ahí Dios forma la familia, ¿sí? Gracias a nuestra fe en Jesús somos llamados hijos de Dios, pues a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios? ¿Cuántas veces has oído? Y a veces, pues, espero que
entendamos esto y no volvamos a decir, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero no es porque Dios nos desconozca. Es porque nosotros, como el hijo pródigo, le decimos, no quiero que tú seas mi padre, renuncio a tu paternidad, ¿sí? Que eso es lo que ahorita la sociedad está tratando de imbuirnos, de renunciar a la paternidad de Dios, que es la que nos da la identidad. Entonces, ¿cómo es ser una vez que somos hijos de Dios? Ya nos explicó el apóstol Pablo que somos herederos de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y lo más importante que heredamos, ¿saben qué es? Una familia. Somos parte de su familia. ¿En dónde creciste? ¿Quién te proveyó? ¿Quién te amamantó? ¿Quién estuvo contigo? ¿Quién hizo que pudieras vivir hasta el día de hoy cuando eras un bebé recién nacido? Y tal vez, bueno, no sabemos lo que haya pasado en tu vida desde el principio. Tal vez tú dices, pues bueno, no tuve papá, o mi papá se murió, mi papá se fue, o nunca conocí a mi papá, pero siempre entras, Dios es nuestro Padre, hay que entender eso, ¿sí? Entonces nos dio una familia y somos parte de su familia, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, todos somos hijos de Dios. No, acuérdense, somos todos creación de Dios, pero aquí dice muy claro, a quienes nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que le recibimos, a los que le recibimos, así es, y a los que creen en su nombre, a los que creemos en el nombre de Jesús, en ningún otro nombre, aquí no se menciona ningún otro nombre, es un solo nombre al que nosotros clamamos, al que nosotros reconocemos y que nos introduce a la familia de Dios como hijos. ¿Quién es ese nombre? Jesús, ¿verdad? Entonces, todos somos una familia de Dios. Ahora, en Efesios 5:21, fíjense qué pasa en una familia. Ahorita hasta risa da, pero la verdad a veces me dan ganas de llorar. Ahorita está una persona en el gobierno, ¿verdad? Que ahora vamos a democratizar la familia. ¿Desde cuándo hay una democracia en la familia? Es decir, si tienes un hijo, pues, ok, tú como padre y madre te pones de acuerdo. Si tienes dos hijos, pues entonces van a votar sobre cómo se hacen las cosas, en qué se invierte el dinero, cuál va a ser las reglas de la casa, porque hay que democratizar a la familia. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, desde ahorita ese concepto, ese es el concepto de familia. Una familia democrática, chicas. Así que, y hombres y mujeres, ¿ustedes creen que prevalece una familia? Si tienes 3 hijos, pues olvídalo, porque tus 3 niños van a votar entonces y van a votar en contra de lo que tú dices, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues ya vamos a votar, que ya no vamos a ir a la escuela, que vamos a comprar, se va a comprar puras golosinas, que, en fin, ese es lo absurdo de lo que estamos viviendo ahorita, pero todo va en contra, obviamente, de la familia, que es el núcleo que Dios formó, y Él como el Padre. Y eso vemos que todos estamos sometidos a Cristo. En Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, ¿sí? Ahora, este temor, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Hay dos acepciones del temor, porque muchas veces, y sí es cierto, siempre abusamos, los humanos abusamos y tomamos de la Biblia y lo torcemos, porque aquí dice, sométanse
primero que todo, unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, en las dos acepciones, en una acepción, temor es miedo que paraliza. ¿A qué? A lo incierto, a la oscuridad, a lo desconocido. Lo hemos vivido en las películas de suspenso. Estamos esperando a ver por dónde sale la persona esta mala, ¿verdad? Y así nos tienen en un suspenso, con miedo, con temor a lo desconocido. Por eso, el otro temor, la otra acepción de temor, es un temor reverente admiración. Fíjense, exactamente lo opuesto, lo que nos hace creer y confiar en esa persona. Yo admiro esa persona, yo admiraba mucho a mi papá. Bueno, lo sigo admirando, ¿verdad? No es así como que se fue. Obviamente, pues él ya está en la presencia del Señor, pero yo admiro a mi papá. Y de esa admiración, ¿por qué lo admiraba? Porque yo sabía que mi papá, pasara lo que pasara, iba a estar ahí para mí. Pasara lo que pasara, me iba a defender, me iba a proveer. Yo nunca pensé en que me voy a quedar sin comer o que me voy a quedar sin un techo. ¿Por qué? Porque había esa confianza en el padre de familia. Yo sé que no todos tuvimos ese privilegio. Mis hijos pues perdieron a su papá a los 9 y 6 años. Pero ¿qué haces en ese momento? Obviamente les dices sí, pero tienes un Padre Celestial. Nunca, nunca te va a dejar. Nunca, ¿sí? Entonces, y esto es el temor admirable, o sea, que admiras reverente a una persona. Todos los días y vimos unos testimonios ahora en el grupo muy poderosos. Gracias, Dania, gracias, Laura, por compartir estos testimonios. ¿Por qué? Porque refuerzan esa confianza, esa admiración, estar en admiración de lo que Dios hace, que es totalmente fuera de lo que nuestra pequeña mente siquiera puede entender, ¿sí? Entonces, es ese, fíjense, el temor de Cristo es que nunca te va a fallar, nunca te va a dejar, ¿sí? Y eso es lo que Dios hizo cuando hizo la familia terrenal, aún la terrenal. Ese es el propósito divino, que haya un padre, ¿verdad? Si tú vas por la calle, yo les pregunto a las feministas, ¿verdad? A las radicales, yo ya no les llamo feministas porque hay verdaderas feministas y bueno, después platicamos sobre eso porque si empiezo a platicar sobre eso, nos vamos a llevar 2 horas. Pero yo les digo, si tú vas por la calle, por ejemplo, en un parque y vas, entras en un parque muy, muy bonito, ¿verdad? Y así, y vas con tu esposo o vas con tu novio, ¿verdad? O vas con tu amigo, inclusive tu amigo, ¿sí? Y vas caminando en el parque y de repente te sale así de entre los árboles o en donde vayas un perro así rabioso, así con esa saliva de los perros rabiosos. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú de tu esposo, de tu novio, de tu amigo? ¿Que te aviente y corra? ¿O qué pasaría si fueran dos mujeres? ¿O qué pasaría si fueran dos hombres? ¿Sí? Si fueran dos hombres, entonces, ¿qué dirías tú? Oye, pues tú córrele para allá y yo para acá y pues a ver a quién persigue el perro, ¿verdad? Y el perro, pues ahí va a perseguir a uno o a otro, ¿sí? Pero si vas con un hombre, ¿qué es lo que esperas del hombre? ¿Qué es lo que instintivamente el hombre hace? ¿Sí? Ni siquiera lo piensa, pero obviamente que te pone detrás de él para protegerte. Es un instinto del hombre proteger, la protección que necesita es la mujer, es algo instintivo y es algo que tú también estás esperando que él haga. ¿Sí me explico?
¿Por qué? Pues porque nosotros, obviamente, porque ya viene eso dentro de lo que es su genética. Mucha gente dice, no, eso es aprendido. No, perdóname, porque son instintos que él hace sin pensarlo, sin reaccionar. Es algo innato y eso es lo que tienes que ver. Por eso es la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer empiezan a diferenciarse dentro del útero de la mujer, de la madre, desde la quinta semana al mes, empezando el segundo mes, ya se empiezan a diferenciar las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Pues obviamente los ovarios o los testículos, y entonces ya empiezan a formarse esa diferenciación desde la quinta semana. Tú ya sabes si es hombre o si es mujer. Y de hecho, desde en la concepción misma, si tú tomas una muestra de DNA, tú vas a saber desde el día uno de la concepción si es hombre o si es mujer. Y en la quinta semana empieza ya a manifestarse físicamente dentro en el bebé si es hombre o si es mujer. Y esa diferenciación empieza a hacer cambios en todo el físico, en toda la mente también de ese bebé. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en las reacciones instintivas. No es porque es que así te hicieron en la cultura, ¿verdad? La cultura de que la mujer tiene que llevar los hijos. No, no nos salió, no tenemos útero porque los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacer que la mujer tenga los hijos para poderlas sojuzgar. No, es un diseño divino. Y eso es lo que ahorita, imagínense, están diciendo. Y bueno, entonces aquí tenemos lo que es el temor reverente en admiración que te da esa confianza en la persona. Yo sé que sé, y a mí me impactó tanto aquí en una iglesia aquí cercana en Santa Engracia. Yo creo que muchos de ustedes supieron el caso, ¿verdad? Llegaron unos asaltantes pensando, pues vamos a quitarles, no sé, las carteras o yo no sé qué estaban pensando. Y y estaban unos esposos, ¿verdad? Entonces el esposo, pues se van contra la esposa, ¿verdad? Pues dame las joyas, etcétera. Y el esposo se pone enfrente de ella y lo lucha con esta persona y el maleante lo mata, ¿verdad? Entonces a mí me quedó tan de verdad que digo, ese es un diseño, él por defender a su esposa, ¿sí? Por defenderla. Entonces, eso es lo que tú esperas de un hombre, de tu esposo, que puedes confiar que hasta la muerte te va a defender. Y si no tienes una persona así o un hombre en tu vida, acuérdate que sí lo tienes, porque hubo quien por defenderte murió por ti, dio la vida por ti. Y bueno, vamos entonces, ahora vamos a entender sobre la clase que dimos la vez pasada acerca de la relación entre hombre y mujer. Estamos hablando de gente creyente que tiene la convicción de que el Señor es su Señor, ¿sí? De que están sometidos a Cristo. Por eso estamos diciendo, sométanse unos a otros y en ese mismo contexto, fíjense, es el sometimiento por la protección que el hombre, así como nosotros como iglesia nos sometemos a Cristo, porque Él es el que nos defiende hasta la muerte, así también la mujer, porque es el hombre el que la defiende hasta la muerte. Así lo dice aquí que sea, recuerdo que pues un pastor, ¿verdad? Que le preguntaban, ¿y cómo sé
que este es el hombre que Dios quiere para mí. Y me acuerdo que él decía, pues está dispuesto a dar la vida por ti, porque eso es lo que dice Dios. El hombre debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa, ¿sí? Entonces dice, en este contexto es como lo estamos diciendo. Ahora, mucha gente tergiversa, y cuidado con esto, ¿verdad? Tergiversa y obviamente extrae lo que le conviene. Y como siempre, siempre el abuso, la tergiversación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces yo he escuchado gente, ¿verdad? Que dice, pues es que mira, mi esposo me maltrata, está en adulterio, hay violencia física, verbal, psicológica, etcétera. Y yo he conocido gente que dice, no, es que la Biblia dice que debes aguantarte. No, eso no es lo que la Biblia dice. En este contexto está hablando de un hombre sometido a Cristo que está dispuesto a dar la vida por ti, no un hombre que te golpea o un hombre que te maltrata, ¿sí? ¿Por qué? Y fíjense, esto es importante. Dice, en Mateo, fíjense, en Mateo 19:7, los fariseos van y le preguntan a Jesús, entonces, ¿qué? ¿Por qué Dios, porque Jesús está hablando de la relación entre el hombre y la mujer en la familia? Y entonces, obviamente, los fariseos van y le preguntan, ¿verdad? A Jesús. Y entonces, ¿por qué hay divorcio? ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Verdad? Porque para ellos Moisés era la ley. Y entonces Jesús les dice así, dice, por la dureza del corazón del hombre, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió la carta de divorcio. ¿Por qué? Porque un hombre con un corazón duro que no está sometido a Jesús, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, Primera de Corintios 3:16, ustedes todos lo saben, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo, pero y somos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todos nos sabemos 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Pero el 17, fíjense lo que dice el 17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, que somos nosotros, ¿verdad? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tú no puedes permitir que una persona te destruya este cuerpo, este templo que eres tú, porque Dios lo va a destruir a esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado y ubicarnos en lo que el apóstol Pablo verdaderamente está diciendo. Y bueno, después de esto, fíjense, vamos ya a Efesios 6, ¿verdad? Terminamos Efesios 5, que es un capítulo, fíjense, y termina con estas dos reglas, sencillito, muy sencillo, dice, en Efesios 5:33, después de todo lo que nos dice a las mujeres y a los hombres, y pónganse a leer cuántas cosas les dice a los hombres, ¿verdad? Y a nosotros es muy sencillito. Dice, en todo caso, ¿sí? Cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, ¿sí? Ame a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer respete a su marido. ¿Qué es más difícil? ¿Respetarlo? ¿Dejar que él tome su lugar? ¿O amar? Amar como te amas a ti misma. Qué difícil es amar a otra persona como te amas a ti misma. Y eso es el mandamiento para el hombre. Y a nosotros nos dice, déjalo, respétalo, ¿sí?
Bueno, entonces empezamos en Efesios 6. Dice, hijos, ahora va, primero es la primera relación, es en el matrimonio. ¿De dónde salen los hijos? Del matrimonio. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres, ¿en qué? En el Señor, porque esto es justo. Y yo quiero solamente decirles algo. Todos estuvimos conscientes, ¿verdad? Bueno, en el grupo aquí en Monterrey, ¿verdad? Hubo un asesinato que nos conmovió tremendamente a toda la sociedad. El asesinato de una chica, Devani, ¿verdad? Entonces, todos supimos de ese asesinato. Es una chica que pues andaba en situaciones equívocas. No es justo decir, ah, no, pues es que ella se lo buscó, pues es que fue por... No, una vida es una vida y se respeta independientemente de todo. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie, sí, porque Jesús también murió por todas las personas y nosotros no sabemos si esa persona tiene un propósito que ha sido truncado por un asesinato tan espantoso como el de esta chica, ¿verdad? Y ¿saben qué me impactó tremendamente? En un principio el padre, ¿verdad? Decía, es que quiero que se esclarezca el crimen y quiero que, y él desesperado ante las autoridades, a medida que se fue conociendo las circunstancias, que ella andaba en malos pasos, que ella andaba en una situación muy tremenda, muy negativa, en cuanto a su persona, ¿verdad? Todo lo que salió, me acuerdo en la entrevista que le hicieron al padre, él con un pesar en su corazón, con una clamando de verdad, o sea, viendo directo a la cámara, dice, hijos, obedezcan a sus padres, háganle caso a sus padres, porque pues él sabía, ¿verdad? Que pues su hija, no, es más, no tenía ni, yo creo que ni idea de las profundidades en que su hija estaba participando en situaciones tan nefastas, ¿verdad? Pero recuerdo eso que casi él dice, hijos, lo único que les puedo decir, o sea, qué bueno puede salir, como diciendo, qué bueno puede salir de esto. Hijos, obedezcan a sus padres. Y bueno, pues aquí tenemos, dice, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y en el segundo, ahora viene la responsabilidad de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Lo único que pide el Señor es obediencia de los hijos a los padres. Y fíjense, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ninguno de los otros mandamientos tiene promesa, ¿sí? Pero el quinto mandamiento es el primero que tiene promesa. ¿Y qué nos promete Dios al honrar a tu padre y a tu madre? ¿Sí? ¿Qué nos promete Dios? Nos promete larga vida, para que tus días se alarguen, una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. También territorio, Él nos promete territorio, ¿sí? Territorio y larga vida. Y si te va a dar larga vida, no es para que estés aquí sufriendo con mala salud y todo, pues esa no, nosotros solitos ahí vamos, ¿verdad? Eso, entonces, dice, fíjense, y ustedes padres, ahora les habla a los padres, ya dijimos, de los hijos, obediencia, pero ¿cómo obediencia? Fíjense, porque viene la palabra obediencia, pero luego viene la palabra honra. ¿Por qué obedecemos a nuestros padres? Los obedecemos porque los honramos. Es una obediencia en amor,
en honra, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Bueno, pues está hablando del quinto mandamiento, ¿verdad? En Deuteronomio 20. Y dice, y ustedes, pero luego fíjense lo que dice acá a los padres, en el 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, ¿sí? Disciplina. ¿Qué es disciplina? Es un discipulado, ¿sí? La disciplina es un discipulado. ¿Y qué es un discípulo? Aquí, fíjense cómo Dios dice claramente que lo que tenemos, quiénes somos los responsables de discipular a nuestros hijos, los padres, no el Estado, no las escuelas, no X o Y o Z, ¿sí? El responsable, porque es por mandato divino del que él creó la familia, dice aquí que los padres tenemos primero, pero fíjense, primero dice, no provoques a ira a tus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces nosotros provocamos el enojo de nuestros hijos? Sabemos cómo son y provocamos el enojo. Primero Dios nos dice, ¿cómo vas a entrar en el corazón de tu hijo para que te honre? ¿Cómo vas a entrar en la disciplina de tu hijo? Dice, no los provoques a ira, sino críenlos en la disciplina e instrucción. ¿De quién? De Dios. Aquí está las reglas, ¿sí? Siervos. Y luego termina con la relación padre-hijo, termina con la relación que tenemos, ¿sí? Y con nuestros nietos, aquí estoy viendo a mi precioso nieto, hermosuro. Ay, Abu, me está diciendo Abu. Es un privilegio. Miren, nosotros pensamos que ya como abuelas, ay, no, ya estoy casada, yo ya, no tienen idea del papel tan importante que ahorita tenemos las abuelas con los hijos y los abuelos con los hijos, con los nietos, perdón, y responsabilidad. ¿Por qué? Porque los hijos ahorita en estos tiempos están tan difíciles, están pensando cómo llevar el pan a su casa, cómo trabajar, cómo ampliar sus estacas, cómo proveer, cómo salir adelante, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros, los abuelos, entramos, ¿sí? Para precisamente hacer esto, instruirlos en el Señor, ¿sí? Y fíjense, dices, y ahora termina con esto de los padres y los hijos, y empieza en el versículo 5 con los siervos. ¿Cómo Dios dice, Él toma el tiempo de decirnos cómo vamos nosotros a relacionarnos primero con nuestra familia y ahora con nuestros siervos, con la gente que está a nuestro alrededor? Tienes una compañía con la gente que tú está allí al servicio de la compañía, a tu servicio, porque finalmente pues tú eres el dueño de la compañía, ¿verdad? Entonces dice, siervos, dice, obedezcan. Fíjense cómo siempre es obedezcan a sus amos en la tierra. Aquí está hablando porque dice, sí, pero es que yo obedezco al Señor y entonces pues me está diciendo que no haga ciertas cosas, entonces yo primero obedezco al Señor. Claro, hay situaciones y las conocemos en que mucha gente ha dicho, no puedo trabajar en este lugar porque me están pidiendo que haga cosas que no son lícitas. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero cuando alguien te pone, es que no es justo, no es justo porque Dios dice que me deben de tratar bien y aquí me ponen a lavar esto, ya me ponen a arreglar esto y eso no es mi trabajo, eso no es lo que dice mi contrato y sí, fíjense lo que dice aquí esto dice,
obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón. Debemos obedecerlos así como obedecemos a Cristo. ¿Sí? Fíjense. ¿Y qué quiere decir con la sinceridad de su corazón? Eso es algo que muchas veces tenemos que interpretar bien, con la sinceridad de su corazón. Eso va más allá de lo que es el trabajo, la hora de trabajo, ¿sí? Tú me pagas una hora, mi hora vale tanto, ¿verdad? Me estás pagando a tanto la hora. Yo termino con mis 5 horas, 10 horas de trabajo, 8 horas de trabajo y hasta aquí. Tú me pagas económicamente y hasta aquí llegó mi responsabilidad. Y esta palabra que viene aquí en este pasaje de la Biblia es una palabra que quiere decir, es, eh, es mucho más profunda, es como un fiduciario, se usaba para la cuestión de los fiduciarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dice, fíjense, que nosotros vamos a tener, eh, perdón, permítanme porque no sé qué pasó aquí, pero bueno, dice, vamos a obedecer, sí, a los que, nuestros empleadores, ¿verdad? A nuestros empleadores, dice, como a Cristo. Entonces, no hace aquí, dice, en la tierra, entonces no hace distinción entre lo que es secular y lo que es sagrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Que quiere decir que vamos a ser leales. Es una lealtad a la persona que nos está empleando. Dice, los siervos tienen que servir con lealtad. Ahora, somos administradores, así como Cristo nos delega, ¿verdad? Los bienes para que nosotros los administremos y nosotros tenemos que ser sabios para administrar esos bienes, ¿sí? Y no es nada más así como que, bueno, Señor, me das esto, ya te di el diezmo, ahora sí yo puedo hacer lo que yo quiera con esto, ¿verdad? Me puedo hacer cosas malas, etcétera. No, acuérdense, fíjense, todo lo que tenemos pertenece a Dios quien nos lo dio y nosotros somos administradores de eso. Pues aquí dice que lo mismo hagamos con nosotros los que empleamos. ¿Cuánta gente muchas veces ves en los negocios que echan a perder los negocios? Y tú dices, qué bárbaro, esta persona que me trata tan mal en este negocio no voy a volver a venir. Y esa persona no está pensando en la persona, en el dueño, que el dueño va a perder dinero o que esa empresa va a fracasar y luego no vas a tener ni siquiera trabajo. No, dice lealtad, sirvámoslos con lealtad, dice con verdadera fidelidad. Hacemos una alianza con esa persona y siempre estamos pensando en un momento dado cómo estamos administrando esos bienes. En una palabra, seamos honestos, seamos leales, ¿sí? Y bueno, esta palabra, como les digo, es una palabra que se usa para los fiduciarios. ¿Quién es un fiduciario? ¿Sí? Es una relación que existe entre una persona que se le da toda la confianza, la fe en alguien que también está la persona pensando que le puede dar protección a su empresa y que le puede dar un buen consejo, ¿sí? Y tú me vas a decir, ay, por favor, o sea, yo trabajo mis 8 horas y ya que voy a andar yo pensando en eso. Piensa en José. ¿Qué pasó con José? José era un esclavo, lo habían traído, lo habían vendido sus hermanos, estaba en la posición más ínfima y cuando va a servir
pero todo lo que hacía sirviendo como esclavo, ¿cómo lo hacía José? Y la prueba máxima fue que cuando servía en la casa de Potifar, una persona muy adinerada y de gran rango, ¿qué pasa con José cuando la esposa de Potifar quiere llevárselo allí a la cama? ¿Y qué dice José? Él huye de esa situación. Dice, ¿cómo le voy a hacer eso? No por otra cosa. Dice, ¿cómo le voy a hacer eso a mi amo? Él era un esclavo. Él había llegado como esclavo a Egipto, pero esa lealtad que él tuvo con Potifar, ¿sí? A Potifar, que era su amo, literalmente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, pues sí, iban y traían esclavos, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, es algo que de verdad nos llama la atención cómo de lo que está diciendo aquí. Fíjense, y es una relación que por ley existe entre algunas personas como confidentes, como que van a ser los que van, el consejo, es como un consejo, fíjense, de administradores y ejecutores, por ejemplo, para administrar los bienes, para también dejarlos a las futuras generaciones, ¿sí? Entonces, este es el tipo de relación que está diciendo Dios que debemos tener con nuestros empleadores, ¿sí? Y bueno, pero no se queda allí. Ahora vamos a ver lo que dice también del otro lado. Fíjense, no nada más es la honestidad, pero dice, siempre tener en nuestra mente la mejor administración de los bienes de la otra persona. Y bueno, ya no necesito decirles cómo hay tantos casos, ¿verdad? De robos, de estafas, de tantas cosas, ¿verdad? De la gente que trabaja en las empresas o para nosotros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, hay reglas muy estrictas en cuanto a que no pueden, por ejemplo, si tú tienes un conocimiento de algo que va, una empresa que va a comprar a otra y entonces tú te aprovechas de esa situación, eso es penado por la ley, ¿sí? O sea, siempre debes de pensar en cómo se va a beneficiar la otra persona y no tú. Y lo tenemos también, por ejemplo, en Daniel. Daniel que también llegó como esclavo, también, ¿verdad? Y con el rey Nabucodonosor. Y cómo hizo las cosas, él daba el mejor consejo, daba lo mejor de él. Y obviamente, ¿a qué rango llegó? A 3 imperios. Fue consejero de 3 imperios, ¿sí? Daniel, lo tenían en muy alta estima. ¿Por qué? Porque así él sabía lo que Dios decía acerca de cómo deben ser los siervos. Ahí estaba escrito en la ley, ¿sí? Entonces, fíjense cómo. Ahora, tenemos que entender, por eso muchas veces es difícil, pero tenemos que entender que lo estamos haciendo como para Jesús. Y así lo dice, haz las cosas no para los hombres, sino para Dios, porque Él es galardonador de todo. Y bueno, aquí hay una anécdota, ¿verdad? De unos misioneros que fueron a África y estaban allá, estuvieron varios años en África, ¿verdad? Con las tribus y todo. Y bueno, ya regresaron a Estados Unidos y en el barco que regresaban de África, de Estados Unidos, ¿verdad? Dice, venía el Roosevelt, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Con todo su séquito y todo, y lo habían invitado a un safari allá en África y de cacería, y pues venía con trofeos y todo, ¿verdad? Y entonces estos misioneros que habían ido allá
pues a dejar su vida prácticamente, ¿verdad? No sé cuántos años, creo que eran 15 años que habían trabajado con las tribus y regresaron, ¿verdad? Y entonces pues había obviamente una gran pompa y gran celebración porque regresaba el presidente, ¿verdad? Y pues acá los misioneros, pues bueno, se fueron y ahí por un lado y llegaron ahí a un hotelito muy modesto y todo. Y entonces el misionero, ¿verdad? Le dice a la esposa, dijo, mira, es que no es justo. Dice, nosotros regresando a casa y nadie ni siquiera nos toma en cuenta después de haber dejado 15 años, ¿verdad? En el ministerio del Señor ahí en África. Y al presidente, uy, pues con gran pompa, ¿verdad? Lo están recibiendo. Y entonces la esposa le dijo, sí, él ya llegó a casa, pero nosotros todavía no llegamos a casa. Así es, cuando lleguemos nosotros a nuestra casa, allá arriba, lo que nos espera. Dice la palabra de Dios que cuando uno de nosotros nos convertimos, hay gran fiesta en el cielo. Gran fiesta en el cielo. Así que sí nos celebra, porque Dios es un Dios de celebraciones, de convocatorias a celebrar, de fiestas, las famosas fiestas convocatorias, convocaciones de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Fíjense cómo muchos, y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos las gentes que se han ganado el respeto y la confianza de los grandes emperadores en la historia de la Biblia y que han sido grandemente favorecidos. Entonces, pues sí, hay muchas historias de esas. ¿Pero por qué? Pues el que era el copero, fíjense, le confiaban que él tomara primero, le tenían los coperos, porque acuérdense que ahora que estuvimos en el Museo Sumaya, ¿verdad? Hay un retablo donde vienen todos los emperadores romanos, y todos morían a los 35 años. Yo estaba maravillada de eso, bueno, digo, no maravillada, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque venía ahí y cómo habían muerto, todos apuñalados, todos los emperadores, no pasaban, no había uno que hubiera sobrepasado los 40 años. Todos apuñaleados por todos los de alrededor, los del Senado, que todos querían ser, ¿verdad? El César. Y entonces, y yo digo, y qué barbaridad. Bueno, pero a lo que voy es que precisamente si ustedes, los coperos, a quienes les encargaban que fueran los coperos, que tenían que probar la comida y tenían que tomar el vino antes que ellos, porque los envenenaban, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes? A los cristianos, lo tenemos allí en la Biblia, imagínense. Qué increíble. ¿Por qué? Porque sabían que ellos eran leales y eran sus esclavos y eran sus siervos, pero los tenían en alta estima. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando, que Dios nos dice, ¿sí? Llegar, ¿y cuál es el propósito? Pues fíjense cómo, inclusive, muchas veces los esclavos que estaban fuera de Israel, como en estos casos, ¿sí? Les prestaban oído y llegaban a conocer al Dios de los judíos, ¿sí? ¿Qué pasó con Nabucodonosor y todos esos ejemplos que tenemos? Muy bien, entonces Ciro y todos ellos. Dice, fíjense, en el 5 estamos en la sinceridad de su corazón como a Cristo. Dice, no para ser vistos, ¿verdad? Y me acuerdo aquí también que en una ocasión decía un niñito, ¿verdad? Que le decía al papá, dice, o sea que Dios siempre me está viendo, papi. Y dice, sí, siempre te está viendo, te ama tanto, te quiere tanto, que siempre está pendiente de ti.
Y bueno, ya el niño así como que se dijo, pues qué bueno, ¿verdad? Pues sí, pero siempre te está viendo, siempre me está viendo y a todos nosotros. Y dice, no para ser vistos, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, porque entonces sí nos ponemos bien chulas y todo, ¿verdad? Sino que como, dice, como siervos de Cristo, haciendo de corazón, y otra vez, de corazón la voluntad de Dios, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y fíjense, otra vez 7, ¿cómo habla de los siervos? Sirvan de buena voluntad, otra vez, ¿sí? Fíjense, de corazón, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí nos pone a todos en la misma taza, ¿verdad? Y luego viene con los amos. Ahora viene con los amos, ¿sí? No porque nosotros decimos, ay, ya quisiera yo tener todos mis empleados o la gente que me sirve, ¿verdad? Que tuvieran este corazón. Ahora amos. A ver, ¿qué nos dice? Amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes es el mismito, está en los cielos y que para Él, tu siervo como tú, están al mismo nivel. ¿Sí? Cuidado con las amenazas, cuidado con los maltratos, cuidado con hablarles, cómo les hablas, dice. ¿Por qué? Porque allá arriba, el que está arriba, tú y él, son igualitos. Entonces, fíjense, dice, sabiendo que el Señor de ellos, o sea, es el mismo tuyo, es el mismo de ellos. Y finalmente, y aquí viene ya como la conclusión, ¿verdad? En esta etapa dice, y finalmente, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir? Sí, ya sé que todo esto que hemos dicho está en chino, ¿verdad? Bueno, pero ¿en qué nos vamos a fortalecer? Recuerden que les está hablando a los que ya estamos gobernados por el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, tú dices, ¿cómo voy yo a poder tratar a esta persona de esta manera? Porque Dios es Dios y Él dijo que nos iba a dejar al Espíritu Santo. Sabemos cómo deben ser nuestras relaciones. No puedes, porque yo a veces le digo, Señor, es que no me pidas, y sí me pide, que ore por nuestros gobernantes, porque a veces se me atora aquí, ¿sí? Pero Él nos dice, y yo le pido, dame compasión por ellos, que están tan errados, están haciendo tanto daño. Dame compasión por ellos. Y así muchas veces he tenido que decirle, esta persona, no puedo con esta persona. Vas a tener que hacer algo tú, Señor, porque se me atraviesa, porque no puedo. Le digo, pero tú me vas a cambiar. Tú vas a poner un amor extraordinario por esta persona dentro de mí, porque yo no puedo. ¿Y saben qué? Dios lo hace. Dios lo hace. Y la recompensa de esa persona cuando se siente amada, valorada por mí, es impactante. Hazlo, pruébalo, porque es lo que Dios nos manda, pero es para bendición nuestra. Recuerda, con esa obediencia, con esa manera de servir, a dónde llegaron José, Daniel, a salvar a su nación. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque todo lo que necesitamos está aquí en tu palabra poderosa, porque sabemos, esta es nuestra regla de fe y práctica.
Aquí nos dices cómo tenemos que ser, pero no como palabra muerta, porque nos has dado esto que dice aquí, el poder para hacerlo, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.